escuchado a varios de los compañeros, a mi querido Carlos Moreno. Carlos, yo te quiero decir, ¿dónde quedó Carlos por acá? Que tu servidora estuvo peleando en el 2000 la reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Y esto quizás no lo he contado muchas veces, pero cuando Vicente Fox me invitó al gabinete, pues a mí no me latía mucho entrar a la política. Yo decía, híjole, es que los políticos tienen mala fama. Yo en ese momento tenía una fundación. Yo llegué aquí a Oaxaca en 1996, caminando a San Lucas Camotlán, a llevar una papilla. No tenía nada que ver con el gobierno. San Lucas Camotlán no tenía camino terrestre, había que llegar en burro. Había un nivel de mortalidad infantil tremendo en ese municipio específicamente. Y yo trabajaba allí con la Fundación Porvenir, con varias mujeres voluntarias de Oaxaca, y me impactó muchísimo. Yo había visto la pobreza, la había vivido, pero esa de San Lucas era una cosa tremenda, porque obviamente pues, no tenían ningún tipo de apoyo por no haber carretera. Cuando Fox me invita a venir al gabinete, yo le pregunto que qué pensaba de los acuerdos de San Andrés Larraíza, porque pues, yo era un tanto zapatista, ¿no? yo apoyaba los acuerdos de San Andrés, apoyaba el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, y me dijo, ¿tú qué crees? Le dije, pues que hay que mandar la reforma constitucional al Congreso. Me dijo, va. Y dije, caray, pues no que es de derecha. Y me sorprendió y se mandó la reforma constitucional. Obviamente Manuel Bartlett, ahora morenista de honor, fue uno de los responsables que esta reforma se rechazara. Fue uno de los que dijo que de qué nos quejábamos los pueblos indígenas si nos habían dado una reforma constitucional cotidiana. No se logró lo que se quería, porque se reconoce la autonomía, pero se remite a las constituciones estatales. Entonces, se da, pero se quita la autonomía de los pueblos indígenas. Falta el pleno reconocimiento a los recursos naturales para su explotación, el tema de tierras y territorios, el tema del cuarto nivel de gobierno. Todos estos temas quedaron pendientes desafortunadamente, pero bueno, finalmente logramos la creación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que por cierto tiene un año sin director, sin titular. Prácticamente el actual presidente lo quería desaparecer el INALI. Gracias a la pelea que dieron varios maestros y varios intelectuales, no se cierra el INALI, pero le quitaron el presupuesto. Entonces es como si no existiera. Se crea la CDI, y la CDI sí tenía dinero. Hicimos el proyecto de ecoturismo de Ixtlán, tú te recuerdas ahí. Hicimos carreteras a muchísimas comunidades de la Sierra Norte. Yo recuerdo haber estado en Sogocho, por supuesto, y después, cuando ya no era funcionario, hicimos el albergue de Sogocho de escuela de música, pero con Miguel José, exactamente. En fin, el Fondo de Infraestructura llegó a tener 12,000 millones de pesos. Era un fondo que realmente cambiaba. Habló el compañero de la zona Guave, mi querido Chilino. Bueno, pues el puente que está en San Francisco del Mar, que fue una inversión de cerca de 25 millones de pesos, le hicimos en ese entonces. Y la zona Guave se quedaba incomunicada. Pero no solo hicimos carreteras a San Lucas Camotlán, había 7 municipios que no tenían conexión terrestre en Oaxaca, y el 100% de municipios en Oaxaca quedaron conectados antes de que yo me fuera del gobierno. Y electrificamos a las comunidades, al 100% de comunidades de más de 100 habitantes. Construimos 14 subestaciones eléctricas en Oaxaca, porque Oaxaca estaba iluminado, pero no estaba electrificado, porque había energía monofásica y no podíamos poner computadoras. O sea, yo me acuerdo todo lo que sufríamos, no podíamos poner un molino de nixtamal para impulsar proyectos productivos. Pero no solo le metimos a la infraestructura carretera, obviamente hicimos la carretera a Lotepec-Níger, que hizo Adelfo Regino. Adelfo era un pionero por los derechos indígenas. Hoy lamento que, siendo titular de la comisión de MIMPI, haya callado ante la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Porque yo, cuando vi que el presidente
tenía en su templete el presidente actual a todos los pueblos indígenas representados, yo dije, ahora sí va a salir la reforma constitucional. Yo era la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado y más de una vez le dije a Morena, saquemos la reforma constitucional. Aquí están los votos del PAN, ahí estaban los votos del PRI, ahí están los votos de Morena. Es el momento de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y qué creen? Nunca ha mandado la reforma constitucional, nunca. Puro cuento este gobierno. A los pueblos indígenas los usó de escenografía, pero en materia de derechos no ha habido ningún avance. La reforma en materia de consulta indígena tampoco ha salido. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas tiene 3 años tomado. 3 años tomado, y lo que piden las comunidades migrantes es vivienda a la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y jamás los atendieron. Y 3 años después, el INPI sigue cerrado. Y el Fondo de Infraestructura desapareció. ¿Eso es que te importen los pobres? Ellos creen que los pobres lo único que merecen son apoyos sociales. Y está bien, pero con eso no se sale de la pobreza. Con los puros apoyos sociales, y yo quiero ser presidenta de este país, porque quiero que los pobres dejen de ser pobres. Eso es lo que yo quiero. Se dice, pues justo lo que hicimos en Ixtlán, justo fue impulsar el aserradero, el invernadero, impulsar el proyecto. Yo espero que sigan produciendo muebles de madera en esta zona. Me acuerdo que nos hicieron los muebles de varios albergues escolares cuando yo estuve como funcionaria. Espero que el proyecto ecoturístico siga funcionando, pero no solo hicimos un proyecto ecoturístico, hicimos cientos de proyectos ecoturísticos en todo el país, porque nosotros creemos en el desarrollo de los pueblos indígenas con identidad. Aquí el gobernador me tomó a mal el tema, pero para mí el tema de la maquila ya está superado. Nosotros vamos por la revolución 4.0. Nosotros queremos que los oaxaqueños estudien robótica e inteligencia artificial. Nosotros queremos que los oaxaqueños tengan todo ese talento para la parte creativa. Y a Oaxaca, porque lo del transísmico está bien, no soy una mujer negativa, lo que está bien se queda, pero a ello hay que ponerle energía renovable. ¿Por qué no las comunidades indígenas del Istmo son dueñas de sus propios parques eólicos? ¿Por qué no? ¿Por qué no ayudar a que realmente los pueblos indígenas sean dueños de sus negocios? Esa es mi visión, porque eso es lo que hicimos con los parques acuáticos de Ixmiquilpan en Hidalgo. 30 parques acuáticos que hoy hacen la diferencia en el estado de Hidalgo. O sea, yo creo que para salir de la pobreza se requiere, además de los programas sociales, educación y empleos bien pagados. Y eso es lo que nosotros vamos a buscar. Soy empresaria. Sí, efectivamente vendí gelatinas. Mientras Claudia Sheinbaum bailaba ballet en el Esperanza Iris a los 8 años, yo vendía gelatinas en mi pueblo, pero a mucho orgullo porque eso me enseñó a trabajar. Eso me enseñó a salir adelante, de convertir en una empresaria a base de esfuerzo y de trabajo. Yo les pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes, si tuvieran la posibilidad de tener un apoyo para emprender un negocio, no lo harían? Lo que está claro, porque las oaxaqueñas son trabajadoras a morir. Las oaxaqueñas y los oaxaqueños son gente de trabajo y de esfuerzo. Entonces, el PIBAI era un fondo importantísimo. Conozco perfectamente en toda la parte de Villalta, hicimos la carretera a Villalta también, estuvimos en la Yasachi, ahí estuvimos cuando le empezamos a entregar a las comunidades la administración de sus recursos, porque yo sí creo que las comunidades pueden administrar sus recursos económicos con bastante certeza, muchísimo más que funcionarios públicos de fuera, cuando hay una organización comunitaria. Por supuesto que no solo pensamos en eso, las mujeres, las 40 casas de la mujer indígena que hicimos para evitar la violencia, ¿qué creen? Este gobierno les quitó más de la mitad del recurso. Y esas casas ya no existen, y esas casas eran claves para prevenir la violencia contra las mujeres y para trabajar el tema de salud sexual y reproductiva. Se construyeron 40 casas en todo el país.
Y el POPMI, el Programa de Organización Productiva de Mujeres, le cambió la vida a cientos de mujeres. Me acabo de encontrar a Genoveva, allá en el Estado de México, en Amialco, que no solo salió adelante con el POPMI, que recibió un primer apoyo de 80,000 pesos, un segundo apoyo de 150,000. Hoy Genoveva tiene 50 mujeres artesanas produciendo y exporta muñecas a todo el mundo. Ha conocido 15 países y Genoveva se inició en el POPMI. Y aquí, gracias al POPMI, muchas mujeres mejoraron su cultura, su artesanía. Y mi querida Griselda, que por cierto, Griselda y yo no nos conocíamos y le invité a ser la directora de Culturas Populares. Y hizo un gran trabajo con Proada para mejorar la calidad de la artesanía y que pudiera tener un mejor valor. Entonces, realmente... ¿Se acuerdan del programa de instrumentos musicales? Sí. Había instrumentos musicales y equipamos a un montón de bandas de música aquí en Oaxaca para fortalecer la cultura. Todo eso prácticamente ha desaparecido. Es más, me da pena que muchos de los centros coordinadores están hasta abandonados. Entonces tenemos que recuperar realmente los programas que sí beneficiaban a los pueblos indígenas, que apoyaban, ¿se acuerdan de los fondos regionales? Los fondos regionales apoyaban la producción de los agricultores, de los pequeños productores. Eso también desapareció. Entonces, creo que cuando hablas de que te preocupan los pobres, pero solo para la foto, por supuesto que los programas sociales van a seguir. Ya lo dijo claramente el presidente Marco Cortés, lo dijo claramente. Tenemos una idea de que además del apoyo a los adultos mayores, haya medicinas. A ver, hablen a la megafarmacia, a ver si les va a llegar el medicamento a Ixtlán, a Sogocho. No tienen idea cuando hablan de una cosa de ese tamaño. Se ve que una cosa es recorrer el país y otra cosa es entenderle a la logística de la distribución de medicamentos. Yo estoy convencida que si no te lo entrega el gobierno en la esquina, en la farmacia donde compras tus medicamentos, ahí te lo deben entregar y que el gobierno le pague, porque es tu culpa que no haya medicamentos. Así de sencillo tiene que ser la distribución de los medicamentos en el país. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que los adultos mayores sí tengan mayores apoyos aparte de la pensión. Que los niños, aparte de la beca Benito Juárez, que está muy bien, tengan vacunas. Hoy solo 3 de cada 10 niños tienen vacunas. No hay vacunas. La vacuna del papiloma, que evita el cáncer cervicuterino, no la están poniendo. Y es mucho más caro para un país atender un caso de cáncer que poner una vacuna. Es más, si alguien quiere vacunarse para el COVID, tiene que pagar 800 pesos, al menos que se quiera poner una vacuna que no está autorizada. Entonces, ahí sí, que regresen las estancias infantiles, que regresen las escuelas de tiempo completo, que realmente permitían mejorar la educación. Y ahorita que la maestra me acercaba a este instrumento, yo le diría, si saben que perdimos 20 años en la enseñanza de matemáticas, 20 años, y no tienen la culpa los profesores. Todo mi respeto y mi reconocimiento para los profesores. El problema es que hay una confusión ahorita de qué plan se está poniendo. Entonces, las carreras del futuro tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con las matemáticas. Oaxaca no va a poder traer las empresas de primer nivel si no mejora la enseñanza de carreras que le llaman STEM, que son carreras de ingeniería, son carreras técnicas. Y por supuesto que Oaxaca le puede competir a Nuevo León, le puede competir a Chihuahua, porque ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Un tema que para mí pongo en la mesa es el tema de seguridad. Yo les pregunto, ahora que están de moda las encuestas, ¿cuántos de aquí quieren que siga la política de abrazos y no balazos? ¿Cuántos de aquí? Entonces, la verdad, hasta los de Morena no quieren que siga esa política, porque también a los de Morena los asaltan. También ellos se ven afectados por la inseguridad que está viviendo. Yo conozco Oaxaca como la palma de mi mano. Yo recorrí Oaxaca porque estuve en San Miguel Chimalapa haciendo la carretera. Estuve en Sensontepec cuando vino el conflicto agrario en Amoltepec con Textitlán. Hubo 19 personas fallecidas y yo dije, de aquí no me voy hasta que se resuelva ese conflicto, y lo resolvimos.
Y después fui a San Lorenzo, Texmelucan y a Santo Domingo de Teojomulco, donde había habido más de 400 muertos a lo largo de la historia. Y resolvimos el conflicto porque creamos un fondo para resolución de conflictos agrarios. Y me acuerdo que la bronca final era que los dos pueblos querían un hospital. Pues yo decía, Julio, ¿cómo le hacemos, güey? No podemos hacer 2 hospitales pegados, uno en cada pueblo. Y un día dije, pues la mitad del hospital en un pueblo y la mitad en el otro pueblo. Y se llama el Hospital de la Paz. Hicimos una ceremonia maravillosa y reconstruimos la paz allí en ese pueblo. Y le indemnizamos con 150 millones de pesos a los comuneros que cedieron la tierra. Y se acabó el conflicto. Y resolvimos el conflicto de San Juan La Lana, ¿se acuerdan? Con Playa Vicente. Y resolvimos el conflicto de los Chimalapas con la colonia Cuauhtémoc, 150,000 hectáreas. Y yo estuve ahí entregándole a los comuneros su tierra. Eso es hacer justicia social, eso es preocuparte por los problemas. Así es que a mí no me van a contar lo que pasa en Oaxaca. Y yo le digo a los oaxaqueños, que no se crean los cuentos. Ustedes aquí me conocen, Amado me conoce de primera mano. Amado estuvo en Los Pinos más de una ocasión trabajando y yo estuve allá en su pueblo muchas veces. Entonces, retomemos el camino. El camino es que el país no va bien. El país tiene problemas. Yo he escuchado con muchísima atención. Vamos por la verdadera reforma constitucional en materia de derechos indígenas. Aquí no va a haber cuentos. Y los compañeros... Y ahí está mi iniciativa. Como ejemplo está mi iniciativa que dejé en el Senado, tanto de la ley de consulta como de la reforma constitucional. Y a los compañeros afros, te digo, fui la autora de varias iniciativas de ley. Por primera vez el pueblo afromexicano queda reconocido en la Constitución. Hoy el pueblo afromexicano tiene los mismos derechos que los pueblos indígenas y el resto de los mexicanos. Y antes de salir como senadora, por cierto, con mucho orgullo, les digo que dejé 0 rezago legislativo en la Comisión de Asuntos Indígenas. Aprobamos el 100% de las leyes, entre ellas 60 leyes que reconocen plenamente el derecho de los pueblos afromexicanos. Y también le digo a la comunidad LGBTIQ+, todo mi apoyo, todo mi reconocimiento y varios puntos de acuerdos los presenté. Uno, para que tuvieran todos sus medicamentos de retrovirales que se estaban escaseando. Intenté que el gobierno comprara la vacuna del mono, porque le estaba afectando a la comunidad LGBTI y este gobierno no lo quiso hacer. Así es que cuenten conmigo para que sus derechos sean plenamente reconocidos y 0 discriminación. Y mi querido Juan Carlos, tú que vienes de las personas con discapacidad, por supuesto que los programas sociales a las personas con discapacidad seguirán, pero no se reduce a un tema económico su atención de ustedes. Ustedes quieren atención a su salud, requieren plena educación. Nomás díganme dónde se educa un niño con autismo, dónde se educa un niño que tiene algún problema de sordera. Los 2 nietos de mi trabajadora del lugar no han podido aprender a leer y escribir en español y tienen 17 años. O sea, y están en escuelas públicas. Hay un problema con las personas con discapacidad. Tú también quieres tener un empleo. Tú eres una persona plena. Lo único que quieres es que te quiten las barreras. Y eso es lo que tenemos que hacer con las personas con discapacidad. Eliminarle las barreras que les impiden desarrollarse plenamente, que los dejen de discriminar, que los vean como iguales, pero que también tengan las mismas oportunidades. Entonces, en ese sentido, no se va a reducir la política pública a solo darles un apoyo económico, sino cómo se integran plenamente al empleo, a la educación y a la salud. Y por último, gracias. Gracias, don Carlos. Y por último, a los jóvenes. Por supuesto que estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, pero de entrada yo presenté un punto de acuerdo para que la beca de los jóvenes que estudien sea del mismo monto de los que no estudian, porque hoy es de una tercera parte de los que estudian. Pues, ¿cómo? ¿Qué motivación le damos a los chavos que están en la universidad? Muchos dejaron la escuela con tal de tener la beca más alta.
Eso es un grave error. Entonces, de entrada, la beca tendría que ser del mismo periodo. La beca tendría que ser igual de importante. En segundo lugar, los jóvenes construyendo el futuro solo reciben beca por 12 meses. No se vayan con la finta. En esos 12 meses, si no les damos una habilidad digital, una competencia laboral, si no aprenden inglés, si no aprenden a programar, si no aprenden lo que el mercado está requiriendo, no van a encontrar trabajo. Entonces nosotros queremos que además de la beca, tengan la capacitación los jóvenes que les permita, acabando la beca, insertarse en el mercado laboral. Eso es lo que quiere un papá. ¿Qué es lo que quiere un papá? Que su hijo estudie o trabaje. Eso es lo que queremos, que sean gente de bien. Y yo no tengo la menor duda, mi querido Chirino, que tus hijos serán gente de bien. No sé la causa por los que la mataron, pero espero que el presidente no diga que estaban metidos en temas de drogas, porque esa es su justificación cuando hay un homicidio. Cerramos el año fatal, fatal. El asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y que no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato, no. El presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado. Para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la ley de la Guardia Nacional. Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del gobierno federal enfrentar a la delincuencia, pero en lugar de enfrentarnos se ha coludido con ellos. Se ha coludido porque ¿qué? ¿Abrazos y no balazos? ¿Están felices los señores? No les pasa absolutamente nada. Estuve en Texcapilla. Yo fui a Texcapilla a hablar con la gente de la comunidad y me contó que hacían 4 años que eran extorsionados, que les cobraban $1 por metro cuadrado de siembra. Se cansaron de pagar, porque me contaron que además les estaban pidiendo ya por vivir en Texcapilla. Tenían que pagar con la casa donde vivían. Entonces salieron a defenderse. Obviamente perdieron la vida 4 comuneros, 10 delincuentes, pero lo que no dice el gobierno es que se llevaron a 14 pobladores, entre ellos 2 niños, que hasta el día de hoy están desaparecidos. Y 12 desaparecieron de Tasco. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieren ustedes seguir soportando esta maldita inseguridad? ¿No están cansados? ¿No están cansados de que no haya medicinas? ¿No están cansados de que no haya apoyos para el campo? ¿No están cansados del abandono en la educación? ¿No están cansados de los precios? ¿Qué tal los precios? Entonces, por eso tenemos que luchar, porque no se trata de mí, no se trata de los partidos políticos, se trata del futuro de nuestras familias. Así es que yo les pido que antes de hablar de mí, mal, pregunten por mí aquí en Oaxaca. Pregunten por mí, porque aquí vale la diferencia. Muchas gracias. Minutos como 18. Pues agradecemos este mensaje de verdad, motivador, de verdad, que nos ha hecho tomar conciencia y reflexionemos sobre la necesidad de respaldar y trabajar para llevar a la presidencia. Sí, es que hablamos con Carmen y resultaba que los necesitaba alguien los micros, entonces los pasé. Yo me quedé sin micro. Y cuando se detuvo la transmisión fue cuando salí de la aplicación para contestarte.